profesora principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, antropóloga cultural por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster y PhD en Teorías y Políticas Educativas por la Universidad de Pensilvania, becaria de Fulbright, docente prestigiosa de universidades como de Bolivia, Honduras, Estados Unidos y el Perú. Tiene experiencia en evaluación de programas educativos, así como en la coordinación de proyectos sociales. Experta en investigación participativa, investigación-acción e investigación cualitativa. Ha realizado trabajos de campo en zonas rurales con niños y niñas, docentes y líderes, hombres y mujeres de los Andes y la Amazonía peruana. Sus investigaciones han sido publicadas en Estados Unidos, el Reino Unido, España y Perú. Su tesis doctoral fue publicada bajo el título Pintando el ambiente, conocimiento indígena y educación por el Centro Bartolomé de las Casas del Cusco. En esta oportunidad vamos a tener la presentación y va a tener un tiempo aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Luego pasaremos unas tarjetas para que ustedes puedan elaborar sus preguntas, y también anunciarles que en estos momentos se está dando la transmisión vía internet y nos están viendo muchos docentes o profesionales de la educación que hemos compartido la invitación a nivel nacional, y muchas personas que están involucradas en el tema del trabajo en zonas rurales o trabajos en el tema de interculturalidad. La Facultad de Educación está dando su inicio también a que muchos docentes profesionales en el tema educativo del país puedan tener a esta misma hora una transmisión directa, y es un tema muy importante en el Perú. Sin más preámbulos, recibimos con un fuerte aplauso a la profesora Mayo. Buenas noches con todos. Profesor Dr. Manuel Bello, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Profesora María Amelia Palacios, vicedecana de la misma facultad en la misma universidad. Autoridades de la Facultad de Educación de la universidad mencionada, docentes y colegas, todos los presentes. Buenas noches y gracias por estar aquí. Voy a tratar de cumplir con la hora establecida, el tiempo establecido para esta presentación. Voy a decir sobre lo que voy a decir. Digo lo que voy a decir, básicamente. Hay una antesala que trata de ampliar la noción de educación para no constreñirla solamente a lo que es la educación formal. Hay las preguntas de investigación que fueron modificadas sobre el terreno, algo modificadas durante el trabajo de campo. Hay una fundamentación conceptual de la cual he escogido 6 conceptos que voy a desarrollar brevemente. Una metodología que también presentaré, seguramente le interesa a los que están en este momento estudiando desde el punto de vista de la investigación cualitativa, que estudia procesos, interacciones y significados. Luego presento brevemente los resultados. En el punto 6 las conclusiones y en el punto 7 las recomendaciones. Esta es la foto de la Escuela de Matinga, que fue uno de los escenarios de mi trabajo de campo, de esta que fue mi tesis doctoral en la Universidad del Estado de Pensilvania. Como ven, bueno, allí es una escuela primaria, de educación primaria, en una comunidad básicamente de piso quechua donde crece maíz, y también trabajé en la comunidad de Picol, que se ve ahí desde lo alto, y pueden ver ustedes que en la parte de abajo está la comunidad de Picol, que es una comunidad pequeña. Aquí de Bianco, una uruguaya que trabajó antes en esa comunidad, porque tuvimos el apoyo del proyecto Raíces y Tubérculos Andinos, financiado por la Fundación Magnite. Es un proyecto de la conservación de la biodiversidad, en realidad era, y allí se presenta básicamente las tierras de Picol, que van desde 3.500 metros sobre el nivel del mar
hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Digamos que tiene en la categoría del sabio Javier Pulgar Vidal el piso Suni y el piso Puna de las 8 regiones naturales del Perú. Este es el plano de la comunidad de Picol y básicamente se ve que es una comunidad con una estructura de viviendas que no están separadas, sino que están juntas, formando una pequeña comunidad. La antesala de la que mencioné algo es importante en este estudio ampliar la noción de educación y considerar la educación formal, la educación no formal y la educación informal, que para el caso del estudio, de un estudio de caso, se puede decir, es de población quechua o del pueblo originario quechua, y la educación se entiende aquí desde 3 aspectos: el aspecto de la educación formal, lo que normalmente se conoce como educación, ¿no? Y luego también está la educación no formal y la educación indígena, sobre la que voy a hablar brevemente. Esta educación formal hace posible ya sea por un lado la transmisión o por otro lado la adquisición del conocimiento escolarizado. Hay maestros que prefieren, por ejemplo, dictar, para lo cual entonces se daría una transmisión. Pero también hay otros maestros que permiten, desde un enfoque constructivista, que el niño sea el centro o la niña el centro del aprendizaje, por lo cual estos niños y niñas adquieren el conocimiento escolarizado. Y allí yo planteo una definición de Coombs y Ahmed, que trabajaron en el Banco Mundial, y son un clásico para mencionar que la educación formal es muy altamente institucionalizada, graduada cronológicamente, ya sabemos, en los grados, y jerárquicamente estructurada. Así como hay grados, también hay niveles en educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. Y en educación intercultural bilingüe, el Perú ha trabajado básicamente en lo que es algo en educación inicial y sobre todo en educación primaria. Además, esta educación valida un currículum oficial que es sancionado por el Estado-Nación, es el diseño curricular nacional. La educación no formal, por su parte, es una educación alternativa que se puede dar, por ejemplo, en el local comunal, en el caso de estos pueblos indígenas, sobre todo del mundo quechua que estudié. También es transmitida por el gobierno. En el caso de educación sabemos que es el Ministerio de Educación, o a nivel regional, la Dirección Regional de Educación, o a nivel provincial, la Unidad de Gestión Educativa Local. Y también es transmitida por ONGs. A diferencia de la educación formal, es poco institucionalizada, no es graduada y poco estructurada. Los procesos de alfabetización, por ejemplo, que se da sobre todo a mujeres indígenas, partiendo de una definición clásica de alfabetización, porque sabemos que hay modelos de leer el mundo, como pueden ser, por ejemplo, los quipus, que todavía se encuentran en población queros del Cusco. También es un modelo de leer el mundo, pero acá nos referimos a un proceso de alfabetización donde se enseña a partir de un alfabeto, como su nombre lo indica, y en este caso son procesos que son parte de esta educación no formal. Por su parte, la educación indígena hace posible la adquisición del conocimiento indígena. Y aquí, bueno, no puse la palabra transmisión, aunque también se transmiten, por ejemplo, mitos, leyendas o cuentos de parte de los padres o abuelos, que es parte de este bagaje cultural, y se adquiere en la práctica sobre el terreno. Las situaciones de aprendizaje son concretas, no son abstractas en principio, y se aprende con la familia, en el hogar y también en la comunidad y en general en contacto con la naturaleza en el territorio propio de las comunidades. Y se adquiere por medio de la tradición oral, de la cual estaba hablando hace un momento. También a través de la observación y la imitación, como señala el grupo Pratec.
Un aspecto importante a considerar, lo presento en la presentación del libro, es que desde las Naciones Unidas, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que fue en el año 2003, como parte del Decenio Internacional proclamado por esta institución, ya se hablaba de que era importante enfrentar el problema de la exclusión de las culturas y conocimientos indígenas de los planes de estudios escolares. Y también se decía, por ejemplo, que había que afrontar el problema de la no presencia de las lenguas indígenas en las aulas de las escuelas, entre otros aspectos. Si bien la educación intercultural bilingüe, como sabemos, desde la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, Rural y Alternativa, la DIGEIBIRA, trabaja desde el Ministerio de Educación en una educación intercultural bilingüe, de la cual podemos hablar más adelante. Las preguntas de investigación básicamente fueron 4. La primera, ¿cuáles son las visiones del ambiente que expresan los niños de Picol en la comunidad? Y en este caso, visiones del ambiente se refieren al ambiente biológico básicamente, o lo que se conoce como medio ambiente. La segunda, ¿cuáles son las visiones del ambiente que asume el conocimiento escolarizado? Y vale decir que tanto para el caso de las visiones que se construyen en la comunidad como las visiones que se construyen en la escuela, de hecho también se encontró aspectos que tenían que ver con el medio ambiente construido, como podían ser las casas y los caminos que aparecían en algunos dibujos, algunos de los cuales están en el libro. He elegido 23 dibujos y pinturas que han sido publicadas, y en este caso les voy a enseñar más adelante unas 3 pinturas que he seleccionado especialmente. La tercera pregunta es cómo se expresan en la comunidad y en la escuela las relaciones entre el conocimiento y el ambiente biológico, ¿no? Es importante ver esta relación que tiene que ver también ese conocimiento con esas visiones del ambiente que se construyen. Y por último, ¿cuáles son las fuerzas socioculturales que repercuten en las relaciones entre conocimiento y ambiente en la comunidad y en la escuela? Estas preguntas las voy a tratar de contestar en las conclusiones que presentaré más adelante. La fundamentación conceptual. Bueno, guiada por mi asesor en la Universidad del Estado de Pensilvania, tuve la osadía de construir esta teoría con piso, por decirlo, por traducirlo de esa manera, donde se resalta la generación de teoría que parte de la información recopilada en campo y analizada como evidencia empírica. Y en lugar de seguir una escuela de pensamiento en particular o investigaciones previas, también se menciona en la tesis obviamente investigaciones previas, pero se pone énfasis en esta creación de teoría que parte, como les decía, de los hallazgos de campo. Brevemente voy a mencionar, por ejemplo, lo que son las visiones del ambiente como conjunto de percepciones, creencias e imágenes mentales acerca del ambiente biológico que nos rodea, y incluye también el ambiente construido. Voy a obviar los ejemplos. Si hubiera tiempo en las preguntas, incluiría los ejemplos, porque veo que está corriendo el reloj. Yo digo que el conocimiento indígena se relaciona con una visión particular del ambiente y el conocimiento escolarizado con otra visión particular del ambiente, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, el conocimiento escolarizado es legitimado por el currículum oficial del Estado, decía el Diseño Curricular Nacional, que entiendo que se está trabajando este año, una nueva versión, una versión corregida, que se divide en áreas. Las áreas curriculares han tratado de romper con la fragmentación de las disciplinas, y vamos a ver hasta qué punto en la escuela donde
yo estudié, estas áreas realmente han podido romper con esa fragmentación. En este caso, para el estudio nos interesó más el área de ciencia y ambiente para el caso de la educación primaria, ¿no? Y este conocimiento escolarizado está basado en la literacidad, que es un sistema de comunicación escrita altamente abstracto, pues no es concreto, y en principio descontextualizado. Digamos que tiene la tendencia a descontextualizarse. Esto no quiere decir que hayan algunos docentes brillantes que sí contextualizan lo que es la literacidad. Bueno, aquí presento el Día del Ambiente, que fue un dictado, ¿no? Esto sí me parece importante poder leerlo. Dice, ejemplo 1. Conocimiento escolar del ambiente. Se celebraba el Día del Medio Ambiente, siguiendo el calendario educativo estatal, y Marta, la maestra de quinto y sexto grados, estaban juntos en una misma aula, comenzó a dictar en la clase de lengua. Entre comillas, el Día Mundial del Ambiente nos recuerda que debemos cuidar el ambiente y, punto seguido, el medio ambiente es el grupo de elementos que nos rodea, todos los seres vivos. Punto seguido, debemos preservar toda la naturaleza, mantenerla limpia. Entonces, aquí podemos decir, este conocimiento del medio ambiente transmitido, aunque incluyente, comprendiendo a todos los seres vivos, es claramente pasivo. No adquieren los niños este conocimiento activamente. Está descontextualizado y altamente abstracto. Es parte de un aprendizaje conceptual, ¿no?, que desarrolla las competencias conceptuales. Los conceptos son destacados mediante dictados, muchas de cuyas palabras en castellano no son comprendidas por los estudiantes. Este concepto de medio ambiente occidental se transmite dentro de un sistema de literacidad. Considera aspectos como cuidar y limpiar el medio ambiente. Sin embargo, estos aspectos no están relacionados con el conocimiento indígena, tal como se da en Pico Limatinga, las comunidades y la escuela estudiada. Se transmite dentro del aula como parte de una educación bajo techo. Esto es, este término es de Orr, 1992, y se desarrolla alejado del entorno natural indígena. En la primera foto ustedes pueden ver, está el área de ciencia y ambiente ilustrada allí, y si bien hay un muro inca y está ese terreno con flores y un árbol, sin embargo la clase se da dentro del aula y descontextualizada de la realidad. Y en la segunda foto, una niña de sexto grado está dibujando a raíz de la motivación del Día Mundial del Ambiente, está haciendo un dibujo que es básicamente un calco que no desarrolla su creatividad, lo cual es lamentable, ¿no? Eso no quiere decir que existan docentes que sí desarrollan la creatividad o permiten el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas. El conocimiento indígena es práctico y concreto, decía hace un momento que se da sobre el terreno, en el territorio de la comunidad. Decía que se adquiere a través de la tradición oral, que lo dan los padres y abuelos, y de la observación. Se conecta con la red de vida y es holístico. Digamos, por ejemplo, en una fiesta se da aspectos productivos, aspectos artísticos, porque se puede danzar y cantar, por ejemplo, ¿no? Y se dan aspectos espirituales en un ritual, por ejemplo, y es multisensorial. Este es un ejemplo de una cosecha en la que participé del conocimiento indígena del ambiente. Anoté en mi libreta de campo. Los rayos de sol estaban fuertes temprano en la mañana del sábado. Me uní a Miguel, de 10 años.
su hermanito José de 4 años, su hermana Berta de 2 años y su madre Teresa. Todos los nombres son seudónimos, ¿no? Tomamos un atajo hacia una de las enormes y escarpadas montañas y saludamos a Tomás, el esposo de Teresa, quien no vino con nosotros porque estaba dirigiendo un trabajo colectivo en tierras de la conservación, así le llamaban, manejo de suelos en andenería y riego por aspersión a través de un proyecto patrocinado por el Ministerio de Agricultura Pronamachis. En el camino, Miguel y José cuidaban las ovejas, alrededor de 20. Luego de media hora de trepar, nos introdujimos en los campos de cultivo de oyucos y machuas, que es un tubérculo menor. El pequeño José fue el primero en llegar. Entusiasmado y con las manos llenas de oyucos, regresó al grupo que todavía se encontraba trepando. «Los recogí yo mismo», dijo con orgullo. «¿Cómo?», le pregunté. «Con mis manos», contestó José. Miguel, Teresa y yo cosechamos tubérculos con diferentes picos metiéndolos en un saco. José también ayudó. Mientras tanto, la pequeña Berta jugaba con unas flores, una muñeca o simplemente observaba y se cansaba. De vez en cuando, Teresa les decía a sus hijos lo que tenían que hacer. En repetidas ocasiones, Miguel se alejó para asegurarse de que las ovejas no se comieran los cultivos de los campos vecinos. Mientras cosechábamos, también me aconsejaba cuáles tubérculos debía arrojar debido a la peste de la gusanera. Miguel, de 10 años. Aunque el trabajo fue duro, más aún por el sol tan fuerte, yo participaba en las actividades mientras nos reíamos y jugábamos con la familia. Al final todos construimos un horno de barro con forma de montículo llamado huatia y cocinamos allí. Comimos, hablamos y descansamos alternando alegría y trabajo duro. Y como ven ustedes, tomé una foto a la construcción de la huatia que después pudimos comer y compartir en la misma chacra. Entonces fue un conocimiento sobre el terreno muy práctico. Luego, el último concepto que quisiera desarrollar es el de superación y regeneración, que son como dos caras de una misma moneda. Ambas ideas coexisten y dan validez en el caso de la superación al conocimiento escolarizado y en el caso de la regeneración al conocimiento indígena. La superación salió de la voz de 5 informantes, o mejor dicho, testimoniantes, mientras que la regeneración sí es un término que tomo de la profesora antropóloga Federica Afler-Marglin. La superación está asociada con esa movilidad vertical que permitiría el conocimiento escolarizado. En la ilusión de los pobladores quechuas que conocí es dejar la pobreza y migrar a la ciudad, dejar de ser campesinos. Si bien esto significaría dejar de ser lo que son, sin embargo también hay un espacio para la superación colectiva que la narró el líder presidente de la comunidad de Matinga. Habló de la superación colectiva refiriéndose que los que más estudiaban podían ser líderes en su comunidad. De esta manera ellos se apropian en sus propios términos colectivos de lo que es esta idea o ideología de la superación. Por otro lado, la regeneración, como les decía, es un concepto de la autora Afler-Marglin, que trabajó con el grupo Pratec, también ha trabajado en la India, pero bueno, y es la incorporación de la cultura andina de elementos modernos en términos andinos. Elementos modernos como podría ser, por ejemplo, el catolicismo, que entra en sincretismo con la religiosidad andina. Pero este término regeneración no resalta lo que es la transformación cultural hacia la modernidad, como sí lo hace García Canclini con su término hibridación, que parte de las ciencias biológicas.
La regeneración también implica, desde la perspectiva de Affler McLean, la renovación del ciclo vital o de la red de vida. Bueno, la metodología, esta es una foto que tomé en un taller que hice para que los niños pinten, les gustaba mucho pintar y en este caso pintaron con témperas. También recogí en la escuela de primero a sexto grado, era una escuela multigrado, como les mencionaba, había un aula multigrado de quinto y sexto, y recogí 163 dibujos y pinturas, y en la comunidad también recogí dibujos y pinturas, por ejemplo, en el patio de la casa, ¿no? Y estas estaban unidas a narraciones o en el colegio tal vez a meras descripciones de lo que se pintaba. En el colegio parecían más tímidos y usaban, por ejemplo, la regla para hacer las casas o los cerros, no así en la comunidad donde había más libertad y ellos sentían más libertad, los niños y niñas. Los temas fueron diversos, por ejemplo, Hanan Pacha y Kai Pacha, que es, digamos, el mundo de arriba y el mundo de aquí y ahora, el Kai Pacha. Y el Uku Pacha no se los pedí que dibujen porque Lourdes, que es su seudónimo, me dijo que le daba miedo dibujar el Uku Pacha. Entonces dije, mejor ya no les voy a pedir esto y solamente, bueno, dibujaron también las cosechas porque era tiempo de cosechas cuando estuve allí. Y también, por ejemplo, los tubérculos silvestres y los tubérculos cultivados, que lo tomé, ese ejemplo de Anita de la Torre, que trabajó en Cajamarca, una antropóloga cajamarquina, que trabajó también con dibujos infantiles. Observaciones participantes. En realidad era más observadora que participante en las aulas, y más participante que observadora, por ejemplo, en el Rutuchico o Cortapelo en el que pude asistir. Las entrevistas fueron semiestructuradas, es decir, que se les agregaba algunas preguntas, por ejemplo, que surgían de la misma conversación. Y también recogimos conversaciones informales. Pudimos apuntar en nuestro cuaderno de campo algunos datos que nos daban estas conversaciones y utilicé como casos a 4 niños, 2 niñas y 2 niños, y 4 casos que eran niños comunicadores, espontáneos, con los que tuve más contacto. Este es Miguel, es su seudónimo. Miguel está mostrando dónde están sus ocas, en básicamente el almacén, que es más grande, pero ahí es donde guardaba la familia las ocas. Bueno, vamos a presentar los resultados. Las pinturas y las narraciones las dividí en interactivas, no interactivas y mixtas. Leo, las interactivas muestran la interacción entre elementos, seres vivos tales como humanos, cultivos, árboles, animales, representados dentro de un paisaje donde están las montañas, los campos, las chacras, etc. Las líneas trazadas no aíslan a los elementos, son diagonales, por ejemplo, caminos o ríos, o irregularmente curvas. Los elementos no están ordenados en filas, sino colocados irregularmente. Los niños cuentan acciones o incluso pequeñas historias dentro de sus narraciones. Y en este caso, el primer dibujo, el de la izquierda, es un dibujo o una pintura interactiva por las características que estaba mencionando. Las no interactivas, los dibujos y narraciones no interactivas, allí los cultivos están aislados del paisaje, no ocurre ninguna interacción entre elementos, los cultivos están ordenados en filas, las narraciones son meramente descriptivas o un listado de elementos de los dibujos. Las líneas trazadas crean claras fronteras entre los elementos,
La mayoría de ellas son verticales, horizontales y rectas y se hallan formando patrones matriciales. Los dibujos y las narraciones connotan una atmósfera de autocontrol del autor. El segundo parece una lámina, en realidad, fíjense ustedes, parece una lámina. El segundo fue recogido en el aula de quinto y sexto grado y son los dibujos y narraciones no interactivas. Y por último tenemos los dibujos y narraciones mixtos, que son el dibujo de la derecha. Muestran características tanto de la categoría interactiva como de la no interactiva. Por ejemplo, se da una pequeña interacción, existen pocos elementos del paisaje, se encuentran características de líneas diagonales y matriciales. Puede, como no, aparecer un ser humano, pero la narración en realidad es principalmente descriptiva. Entonces es el dibujo de la derecha. No sé si logran alcanzar ver acá el sol y la luna, que es no sé si logran verlo, pero es básicamente una característica de opuestos complementarios. La luna hembra, el sol macho, opuestos que se complementan, que recogió Juan Santos Pachacuti Yamqui, un cronista, como cronista de la época colonial. Bueno, con relación a los resultados, voy a ser breve. Allí se hizo un estudio previo en la comunidad San José de Arizona, que era una comunidad interesante porque tenía ese nombre, era una comunidad al pie de la carretera, en el Valle de Vinchos, Ayacucho, y San José de Arizona se le puso porque veían el Gran Chaparral. Entonces, de hecho, había una influencia de la globalización, ¿no? Y al mismo tiempo mantenían una serie de tradiciones y su cultura local rica. Allí hice un estudio sobre los valores culturales en torno a los tubérculos andinos. Recogí dibujos y narraciones o descripciones de cuarto, quinto y sexto de primaria. En este caso eran aulas monogrado. Y realizamos una observación de aula donde fui participante como observadora, que es un término de Juncker y de Good. De hecho, los tubérculos estaban presentes en el paisaje con otros cultivos, como podían ser el maíz, por ejemplo, conectados al camino que iba a la casa y presentaron una forma holística de ver el tiempo y el espacio, ¿no? Por ejemplo, se veía la preparación de la tierra, los cultivos creciendo, la cosecha misma, el transporte de los tubérculos hasta la casa, el soleado, por ejemplo, de las ocas, el almacenamiento y la cocción en el hogar. También el intercambio o venta de tubérculos que se daba desde la comunidad. Entonces hay una forma holística de ver el tiempo y el espacio que mostraba, de hecho, también una horizontalidad en la relación con la naturaleza, donde el ser humano no domina la naturaleza, sino entra en un diálogo con ella. Aquí he extraído un ejemplo de lo que conversé con un niño que, si bien no era de los 4 casos que elegí, pero sí es una conversación interesante que tuve con él. Y él dice: las flores crecen en los cerros, pero no las arrancamos. ¿Por qué no?, le pregunto. Porque están dentro del cerro. ¿Y tú qué haces con estas flores? Las vendemos en el Cusco. Entonces, las flores que dibujó sí las vendían en el Cusco, pero al mismo tiempo había esta mirada de lo que Flores, citado en Rengifo, llama ofrenda y conversación con la naturaleza. Eso es muy interesante. Y luego, de hecho, había la biodiversidad presente en los tubérculos que se mencionaron como parte de los dibujos. 10 variedades de papa, ocaloma, yungay, compis, guairo, sica, yurac, chasca, chaquillo, San Antonio, olones.
Se nombraron también 5 variedades de oca: puca, panti quillo, quillo panti, quillo caitu. Como ven ahí hay colores, ¿no? El puca es el rojo, también está la amarilla, que es el quillo, la mezcla del color panti, que es como un rosado fuerte con amarillo, y el quillo caitu. Los niños nombraron 4 variedades de añus o mashuas: el llana, que es negro, yurak, blanco, quillo, amarillo, puca, rojo, y 2 variedades de yucus, quillo y puca. Entonces, de hecho, se muestra la biodiversidad presente en los tubérculos, que es parte de su conocimiento y que hace que se construya una visión del ambiente específica. Ya. También les dije que había recogido la visión del ambiente construido. Por ejemplo, en este caso se ve en la casa que quiere renovarse, que el niño tiene el deseo de que se renueve el techo. Entonces Roberto, que es un seudónimo, le pregunto: ¿cómo quieres que sea tu comunidad cuando seas grande? Que fue otro tema que se recogió en los dibujos. En la parte de arriba está la casa que tengo arriba. Dice, en la montaña. Tenemos que cambiarla. ¿Cómo?, le pregunto. Sacando el techo y botando los viejos palos, volviéndola a techar. O sea, hay una idea de renovación, digamos, de modernización de esa casa que está en su visión del ambiente construido, como se refleja en la conversación. Estas son tendencias, no podemos decir que todos los docentes trabajan de esa manera, pero digamos, lo que yo encontré en ese estudio de caso es que las visiones del ambiente que la escuela transmite son básicamente fragmentarias y altamente abstractas, y están ligadas al conocimiento escolarizado que fue hace poco conceptualizado. Las cosmovisiones de los mayores y de los jóvenes. Aquí hay una foto de Mercedes, le puse de seudónimo Mercedes para respetar su privacidad. Está mostrando sus sillas, que son piedritas que asemejan a los tubérculos y que los guarda ella con parte de una ofrenda con hojas de coca y grasa de llama y incienso, y ella decía que una hilla vale como una vaca, y de hecho cuando se presenta la hilla, ella dice que hacen que las papas se críen, las ovejas se conservan con las hillas, siguen criando, no van a desaparecer. Entonces le dice un estudiante de la San Antonio Abad del Cusco que estaba ayudándome con la entrevista, que es agrónomo, y dice: de todas formas tú tienes pocas ovejas, pero hay otras que tienen muchas más. Y ella dice: ellos no invitan, ni siquiera degüellan para ellos, más bien todo lo ven venta, hasta venden el guano. Mi guano mejor es todo para mi chacra, para que mis papas sean buenas. Entonces allí hay una idea de que no entra en la venta del guano, sino que lo usa en su chacra, lo cual es interesante porque es una idea de conservación antigua, digamos, ¿no? No es una idea de conservación moderna, sino antigua de parte de ella. Y esto se contrasta con la idea de conservación que trajo el presidente del Comité de Vivero y Reforestación. De hecho, su esposa y su familia me invitaron a dormir con ellos, digamos, a pasar el día y la noche en su casa, que tiene una concepción más pragmática como joven. La conservación para él se aplica en el manejo de árboles y suelos, pero al mismo tiempo él observó las cabanillas o las pléyades el 1 de agosto, que para Hurton sirven para definir el calendario agrícola, son un indicador para definir el calendario agrícola. Entonces convivían en él ideas pragmáticas y modernas de conservación con ideas y prácticas más tradicionales. Bueno, sobre educación intercultural.
En mi tesis doctoral, yo planteo que la interculturalidad implica que existe una cultura central y culturas periféricas. Esa cultura central podría ser, por ejemplo, la cultura de la aldea global, pero también en la intraculturalidad la cultura central estaría dada por la cultura local que refrenda una identidad que parte de reconocer las raíces de los pueblos originarios, ¿no? De hecho, la educación intercultural es construir un diálogo horizontal que implica, digo, el intercambio y la coexistencia de conocimientos, ideas o conjunto de creencias y visiones del mundo. Hemos visto, por ejemplo, cómo el líder de Matinga construye el concepto de una superación comunal. De hecho, allí conviven y coexisten ideas traídas desde Occidente de la superación, como también la idea de la regeneración del mundo, que es más bien tradicional. Ya. Tengo un ejemplo de lo que es la experiencia de ser, bueno, la profesora de quinto y sexto grados de la escuela de Matinga. Ella presentó una idea de educación intercultural. De hecho, se ve allí que su experiencia de ser mestiza moldea la interpretación que tiene sobre la educación intercultural. Entonces, si tenemos tiempo, yo les voy a leer la página 87, la mitad de la página donde Milagros, que así se llamó con su seudónimo, presenta esta idea. De hecho, el conocimiento escolarizado en la práctica proponemos que desarrolla la monoculturalidad o la uniformización o homogeneización de la cultura, aunque ya existe, les decía, desde el Estado y desde organizaciones no gubernamentales, lo que es una educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo de la lengua y de las lenguas y las culturas indígenas. El conocimiento escolarizado clásicamente se da dentro del aula y no al aire libre, es un concepto de Orr, 1992, y de hecho falta la integración de aulas. Yo ponía aquí el aunque porque de hecho hay docentes que sí salen al aire libre y ya a partir del año 2000 hay experiencias interesantes de trabajo, por ejemplo, con sabios comunales en las chacras, donde se invita a los sabios a que faciliten las situaciones de aprendizaje y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, las conclusiones. La conclusión general es que el conocimiento indígena y el conocimiento escolarizado son disímiles y están ligados con dos visiones disímiles del ambiente. Y no tengo tiempo para leer todas las conclusiones, pero solamente voy a leer un fragmento que puede servir. Mientras el fundamento del conocimiento escolarizado se expresa en un conjunto de creencias implícitas en la racionalidad, el conocimiento indígena está basado en un conjunto de creencias implícitas sobre la unidad de la red de vida. Demostramos a través de la evidencia empírica cómo el conocimiento indígena dado en la comunidad está asociado a visiones contextuales y holísticas del medio ambiente. Más allá, las visiones infantiles del medio ambiente, contextuales y holísticas, se encontraron ligadas a las ideas locales de regeneración, tal como se expresaron a través de la tradición oral. En esta tradición, la vida, el trabajo y el juego son interdependientes y están entrelazados. Ahí hay un subcapítulo en la tesis que trabaja esa relación entre la vida, el trabajo y el juego. Allí las visiones del medio ambiente de los niños y los adultos incluyen dimensiones multisensoriales, emocionales e incluso espirituales.
El conocimiento escolarizado, por otra parte, está asociado con visiones del medio ambiente fragmentarias y altamente abstractas. Estas son tendencias, como les decía. El aula escolar se encuentra separada de la vida de los niños, por ende, las dimensiones multisensoriales, emocionales y espirituales de la regeneración son desplazadas del aula. Asimismo, por regla general, la práctica de la literacidad alfabética y numérica está basada en una racionalidad científica y objetiva. Bueno, podría seguir leyendo, pero el tiempo casi se agota. Y por último, las recomendaciones que plantean, por un lado, desarrollar una literacidad crítica, y aquí cito a Freire, 1993, una ubicación de la persona en su espacio y su tiempo desde un punto de vista crítico, y una educación intercultural crítica que entra dentro de un modelo de desarrollo alternativo o etnodesarrollo que no cree que hay una evolución de la sociedad lineal, sino que hay diversas maneras de lograr el desarrollo. Y por otro lado, recojo el concepto de literacidad ecológica de Orr, 1992, que él dice que el medio ambiente debe ser la base de todas las disciplinas, y mejor dicho, de todas las áreas curriculares integradas, ¿no? Y planteo integración de áreas en este sentido como ciencia y ambiente con educación artística que parta de la estética del lugar, una educación al aire libre, la articulación de la educación formal, no formal e indígena, que les planteaba al inicio para ampliar esta noción de educación, y una educación desde abajo, es decir, desde lo local a lo regional y nacional, que ponga en práctica esta noción amplia de educación. Muchas gracias. Bien, pasemos a recoger algunas preguntas que habían o algunas tarjetas que podamos pasar para que Maya luego nos dé respuesta. Ahí podemos recoger algunas preguntas. Señalar además que vamos a recoger algunas preguntas también de los docentes que están viendo por internet la presentación. Hay unas cuantas preguntas que las estamos pasando por escrito. Y además señalar que Maya en algunos pasajes ha mencionado el libro donde está la investigación, y tenemos algunos ejemplares, muy pocos, afuera. Será para otro momento coordinar que podamos tener para poder ofrecerlos, y aquí hay mucha y rica información al respecto. Entonces vamos a dejar algunas tarjetas, algunas preguntas, y invitar nuevamente a Maya al estrado para organizar las preguntas y poder responder a ellas. Bueno, gracias. Voy a empezar por una pregunta. En realidad primero me felicitan, dice: estamos siguiendo tu exposición de forma virtual, ¿no? Y Rubén Pavón pregunta: ¿dejar la pobreza es entendida para ellos migrar a la ciudad, olvidar sus costumbres, tradiciones y su propia forma de comunicarse, es decir, el quechua? Los padres de familia no permiten que sus hijos hablen quechua. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el tomo 14 que Virginia Zavala y Lucy Trapnell escriben, el tomo 14 sobre un compendio de la rama magisterial, el tomo 14 se refiere a la diversidad, y allí de hecho mencionan cómo Posey Scott recoge en los censos que ella pudo estudiar hasta antes de morir, que fue el año 1997, decía que se estaba perdiendo el quechua porque los migrantes a las grandes ciudades ya no enseñaban a sus hijos e hijas a hablar el idioma indígena. Entonces, ha habido una pérdida, pero las Naciones Unidas se pronuncian para que esto no ocurra más.
Y de hecho hay experiencias interesantes como por ejemplo de Pugiasunchis, Juguemos, en la ciudad del Cusco, que trabaja el quechua como objeto de estudio, ¿no? Y se le enseña quechua y también la cultura propia del mundo andino a los estudiantes, niños y niñas o adolescentes. De hecho, ahora, desde la última Ley General de Educación, hoy vigente, se habla de la interculturalidad para todos y todas. Entonces, no podemos excluir a los no indígenas de la interculturalidad y de que conozcan la riqueza de las culturas de los pueblos originarios existentes en el Perú como un país multicultural y plurilingüe. Otra pregunta dice, a partir de la experiencia, ¿la educación intercultural es una utopía? En la medida que se sensibiliza a los docentes sobre la importancia de la educación intercultural, esta se convierte en una realidad, ¿no? Y para eso tenemos las sociedades andinas como la quechua y la aymara, tenemos las sociedades amazónicas, donde tenemos más de 40 lenguas indígenas y pueblos indígenas, y tenemos también la cultura afroperuana, junto con otras culturas como podría ser la llamada cultura criolla, mestiza, de los descendientes de japoneses o chinos, por ejemplo, o de los descendientes de otros europeos que no son los españoles. Entonces, en la medida que se sensibilice a los docentes, de hecho, ya hay una serie de materiales que se están trabajando para facilitar una educación intercultural. Y también la otra pregunta es, ¿hay una decisión política del Estado para implementar un sistema que recoja efectivamente las visiones de vida y que respondan a la realidad, intereses y expectativas de la familia y comunidad? De hecho, que hay una decisión política y Elena Burga, la directora de la DIGEIVIRA, ha tomado la decisión política y hay un plan nacional de educación intercultural bilingüe que se está sometiendo a consulta para que de esta manera se dé ese plan de forma participativa que responda justamente a esta realidad, intereses y expectativas de la familia y las comunidades. Pero de hecho, así como parte una política pública de EIB desde arriba, también esto tiene que ir entroncado con una política pública de EIB que parta desde abajo, como mencionaba en las recomendaciones que están en mi libro, ¿no? Desde lo local, con apoyo de las municipalidades donde están los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas, pasando por lo regional a través de las direcciones regionales de educación, con el apoyo del gobierno regional, y también hacia lo nacional. Y de hecho ya existe, por ejemplo, el currículum de Puno, que es un currículum que recoge la cosmovisión de los pueblos del pueblo aymara y quechua que están en Puno. Y hay proyectos educativos regionales que de hecho también recogen la EIB como un principio rector. Entonces ya hay voluntades que se están dando a nivel regional y también local. ¿Cuál es la concepción de la educación indígena en el siglo XXI? Bueno, yo mencionaba que en la presentación hay un libro que se llama, es de King, Linda y Shilman Sabin, El reto de la educación indígena, experiencias y perspectivas, publicado en París por la UNESCO, que pertenece a las Naciones Unidas, como saben. Y allí quieren poner de relieve, como yo mencioné en mi presentación, que se excluyen las culturas y conocimientos indígenas de los planes de estudio escolares,
pero también proponen, por ejemplo, el fomento de la participación de los pueblos indígenas junto con su contribución a la elaboración de programas educativos, cultural y lingüísticamente pertinentes. También se propone superar la discriminación de que son víctimas los pueblos indígenas en los sistemas educativos y afrontar o enfrentar el problema de la pérdida de las lenguas indígenas. Entonces, esto sería parte de una educación indígena del siglo XXI, que de hecho se refrenda, por ejemplo, en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, de la Organización Internacional del Trabajo, también de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Más recientemente, y en la Constitución Política del Perú también está, y en la Ley General de Educación. Bueno, aquí en realidad no han puesto signos de interrogación, pero dice la importancia de una educación crítica y respeto a la cosmovisión. De hecho, Paulo Freire hablaba de una educación donde la persona se ubique espacial y temporalmente desde su localidad hasta como parte del sistema planetario y de la galaxia, en el aspecto espacial, y en el aspecto temporal también que estudie críticamente su propia historia, y esta historia debería de ser desde lo que es una historia que se construye no solamente en los textos oficiales, sino también que recupera, por ejemplo, la fundación de la comunidad o la fundación del pueblo, de la localidad. Dice, ¿sería factible explotar el conocimiento indígena en nuestras escuelas de Lima, aprovechando la riqueza de conocimientos de los padres de nuestros estudiantes que provienen de otras regiones? Bueno, explotar no es la palabra adecuada, no sería explotar, ¿no? Sería, digamos, que tenga espacio el conocimiento indígena. De hecho, hay mucha migración de los pueblos originarios hacia las grandes ciudades y habría que sensibilizar a los padres sobre la importancia que tiene su conocimiento indígena. Primero, porque muchos, como ven que discriminan o han discriminado sus conocimientos y su lengua en lo que es la diglosia, ¿no? Que se puso el castellano por encima de las lenguas originarias, prefieren ocultar esos conocimientos y no recrearlos a través de sus hijos e hijas. Pero entonces sería primero un asunto de sensibilización y de concientización a estos padres y madres de familia, y por qué no abuelos y abuelas que depositan en su bagaje cultural mucho conocimiento indígena. Hay 3 preguntas de la internet. La maestra tenía claro el enfoque, procesos pedagógicos y didácticos a seguir para el aprendizaje de sus estudiantes. Bueno, yo me centré en la maestra de quinto y sexto de primaria y también en el maestro de tercero y el maestro de cuarto. Y en realidad lo que veía era que no había un enfoque comunicativo y textual, desde un nuevo enfoque pedagógico, tampoco un enfoque de la matemática, por ejemplo, que partiera por un aprendizaje basado en problemas. No había tampoco un manejo del aula multigrado que diera una atención simultánea a todos los niveles de aprendizaje de los niños y niñas y a los grados, en el caso de quinto y sexto. Entonces, lamentablemente faltaba mucho a esos docentes. Me duele decirlo, pero lo vi así. Luego preguntan, ¿qué están haciendo los docentes actualmente a partir de la investigación en la comunidad de Picol? Bueno, yo les podría responder, para no el caso de la comunidad de Picol, pero sí, por ejemplo, en comunidades de la provincia de Canchis, donde funciona el proyecto Tarea,
de la organización no gubernamental que dirige Lilian Hidalgo, que de hecho, por ejemplo, piden a los niños que sean investigadores. Entonces parten de procesos de aprendizaje que recogen los saberes de los abuelos y las abuelas, y estos niños construyen una simple guía de entrevistas y luego van, según el calendario comunal, según la actividad que toque en la comunidad o la festividad que toque en la comunidad, entrevistan a los abuelos y abuelas sobre cómo se practicaba antes esa tradición. También se puede preguntar a los padres, madres, tíos, tías, etcétera. Horacio Obola dice: la educación es la base de todo país. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero sí coincido contigo, Horacio. La educación, una educación de calidad y una educación contextualizada y una educación que responda al goce y el ejercicio del derecho a la diversidad cultural y también responda a la protección de las lenguas originarias, así como del desarrollo y mantenimiento de estas y también del desarrollo y mantenimiento del castellano y también de la ciencia y el ambiente y personal social. Bueno, las diversas áreas son la base para construir país. No sé si me queda alguna pregunta. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer a Maya por esta exposición y presentación, y además también de señalar que nuestra facultad tiene un programa de educación bilingüe intercultural, que están en sus primeros ciclos los futuros docentes bilingües, y se está también desarrollando acciones y una pedagogía que permita hacer bien las cosas desde nuestra facultad para formar esos futuros maestros. Por otro lado, la Unidad de Investigación y Mejoramiento de Calidad de la Educación Básica, que tiene un conjunto de programas al interior del país y que justamente muchos de ellos están viendo en estos momentos por internet esta conferencia, nos invita también a reflexionar sobre algunas preguntas planteadas o sobre lo expuesto por Maya en esta oportunidad. Gracias a todos ustedes, los que están también por internet viéndonos. Esta conferencia se va a colgar en la página web de la Facultad de Educación. Además también vamos a comunicar las diversas actividades que vamos a tener mensualmente sobre temas de coyuntura o temas que la Facultad de Educación viene también desarrollando, probando, y a través de los estudios, investigaciones o evidencias que encontramos en el campo, comunicamos para que aportar a la educación de nuestro país. Muchas gracias por su presencia y buenas noches. Antes, permítame en presente para darle a Maya y un certificado de su presentación del día de hoy. Muchas gracias, Maya. Gracias. Y que vaya, y este es el certificado a nombre de la Facultad de Educación. Bien, entonces buenas noches con todos y muchas gracias nuevamente. Esperemos que continuemos en la comunicación y que creo que le hemos metido una goleada al fútbol por estar ustedes presentes aquí. Gracias.